noches, mi nombre es Marta Guadalupe Oropeza Sarrazo. El día de hoy vengo a presentar el tema de las teorías del desarrollo para la materia de psicología evolutiva. Primeramente, las teorías del desarrollo que el día de hoy voy a tratar vienen desarrolladas por los teóricos más importantes en su materia, de los cuales al día de hoy derivamos muchos de los conocimientos que manejamos hoy en día. Primeramente, me gustaría tratar acerca de la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Esta persona es de la corriente filosófica del psicoanálisis de hace más de 100 años, de la cual es una de las principales influencias dentro de su materia. Este padre del psicoanálisis describe una serie de fases del desarrollo de los seres humanos que reflejan el tipo de conflictos internos que supuestamente albergamos en nuestro interior en cada etapa de la vida. Sigmund Freud, además, nos dice que la sexualidad humana no proviene a raíz de la adolescencia ni de los cambios hormonales, sino que él describe una serie de etapas que inician desde el nacimiento del crecimiento humano, desde un bebé hasta su etapa final. Ahora bien, dentro de esta teoría maneja lo que es la teoría de la energía vital, que se expresa a través de la sexualidad. Según Freud, está presente desde las primeras etapas de nuestra vida, lo cual significa, como les comento, que la adolescencia no es el inicio de ella. El desarrollo del inconsciente nos sugiere que detrás de esta teoría del desarrollo es el modo en el que cada uno desde que nosotros nacemos van dejando huellas para hacer así lo que es la sexualidad hasta que somos grandes. Para Freud, por tanto, en el desarrollo psicosexual interviene tanto la biología como la crianza. Según la teoría freudiana, las etapas del desarrollo psicosexual y sus características son las siguientes. La primera etapa, la etapa oral, viene a partir de los primeros 18 meses de vida y en ella aparecen los primeros intentos por satisfacer el líbido. ¿Qué es el líbido entonces? El líbido es la manera en la que nosotros deseamos satisfacer un deseo o un anhelo interno, en este caso específicamente de manera en nuestros órganos internos y hormonas. En esta primera etapa oral se inicia a partir de la boca, cuando los bebés inician a tratar de quitarse su líbido, su sensación y a satisfacer el rascarse sus primeros dientitos y conocer y explorar un poquito lo que es su entorno y su boquita, a través de introducir su pequeño dedo para poder iniciar con el desarrollo de sus encías. La segunda etapa es la etapa anal. Dentro de ella se define desde el fin de la etapa oral hasta los 3 años de edad. Esta etapa empieza a empezar con el desarrollo de la satisfacción y el control sobre el esfínter, en la defecación, es decir, que para los pequeños es una satisfacción muy grande poder controlar el hacer popó. Ahora, la tercera etapa es la etapa fálica. Esta inicia entre los 3 y los 6 años de edad y su zona erogénea asociada a los genitales, es decir, su zona de placer ya va conducida a sus genitales. La primera sensación de satisfacción para los pequeños es la de orinar. En esta parte, pues desde esa edad hasta la edad adulta, el hacer pipí después de estar aguantándose, ahí entra lo que es la satisfacción. Y también entra la curiosidad por saber la diferencia entre hombres y mujeres. Los pequeñitos ya empiezan a preguntar sobre sus partes íntimas, qué nos diferencia entre cada uno. Además, en esta etapa se genera el complejo de Edipo. ¿Qué quiere decir esto? Se empieza a hacer una aferración sobre la figura materna y comienza lo que es el miedo hacia la figura paterna, debido a los celos y el miedo que se le pudiesen presentar de acuerdo a las órdenes. Este rol puede ser invertido de acuerdo al rol que ejerza cada uno de los padres. Comúnmente es así, pero pudiese ser al revés. La cuarta etapa es la de la latencia. Esta etapa es desde los 7 años y se extiende hasta el inicio de la pubertad. Es ahí donde se confunde un poco lo que es el desarrollo sexual y es en esta es donde empieza
las primeras características para que las personas, los niños, comiencen a buscar su zona erogénea, que es la que comentaba, es una zona de excitación. En esta fase todavía no la tienen bien definida. De hecho, en general, se representa por una congelación de las experimentaciones en materia de sexualidad por parte de los pequeños, en parte a causa de todos los castigos y amonestaciones recibidas por parte de personas externas. En esta etapa empieza la asociación al pudor y la vergüenza. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños empiezan a desarrollar un poco de vergüenza y pudor hacia su propio cuerpo, que probablemente le llegue a afectar dentro de su vida adulta. La quinta etapa y la etapa final dentro del desarrollo de la teoría de Sigmund Freud es la etapa genital. En esta aparece en la pubertad y se prolonga de esa edad en adelante. Está relacionada con los cambios físicos que acompañan a la adolescencia. Además, en esta fase se vuelve tan intenso el deseo sexual que es imposible reprimirlo a cierto grado. Es muy difícil para un pequeño empezar a reprimir su deseo sexual y es ahí donde comienzan las liberaciones de hormonas por parte de los caballeros y de las damas. El desarrollo de la teoría de Freud ha sido aceptada al día de hoy y demostrada en varias fases que desarrolla este teórico, desarrollando a partir de su investigación lo que dio pauta más asentada de la psicología del desarrollo psicológico del crecimiento sexual básico. A partir de ella surgen las siguientes teorías. En ellas entra el desarrollo psicosocial de Erikson, otra teoría que se basa dentro de los parámetros de la psicología de Sigmund Freud, en la que el teórico Erikson hace una representación de estas fases psicosexuales, en las cuales subraya los aspectos sociales de cada una de ellas. Erikson se centra tanto en lo físico, lo sexual de las personas, como en lo psicológico, y entonces empieza lo que es la búsqueda de el análisis psicosocial en la mente del individuo, por lo cual desarrolla 4 facetas principales, entre de las cuales enfatiza 4 que son la enfatización y la comprensión del yo. ¿Qué significa esto? Como una fuerza intensa, como una capacidad organizadora de la persona, capaz de reconciliar las fuerzas sintónicas, y distónicas. ¿Qué quiere decir esto? Empieza la forjación del carácter, ya sea un carácter fuerte o ya sea un carácter permisivo, así como de resolver las crisis derivadas del contexto genético, cultural e histórico de cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Comienza a iniciar con el desarrollo de la identidad propia. El segundo postulado o faceta es que puso en relieve las etapas del desarrollo psicosexual de Freud, integrando la dimensión social y el desarrollo psicosocial. En esta propone lo que es el desarrollo, como les comentaba, no solamente del cuerpo, sino de la mente. La tercera propuso el concepto del desarrollo de la personalidad desde la infancia hasta la vejez. Nos da una pequeña introducción de cómo el ser humano se va desarrollando en su mente desde que es pequeño hasta que se envejece, lo que nos da pauta para que nosotros podamos conocer, ciertos aspectos que puedan derivar del comportamiento y que genere consecuencias hacia la sociedad. La cuarta, investigó acerca del impacto de la cultura de la sociedad y de la prehistoria en el desarrollo de la personalidad. Erikson en sí nos quiere decir que todos los elementos que mantenemos fuera de lo que es nuestro cuerpo también nos afecta. Erikson también propone una serie de teorías de competencia y desarrolló 8 estadios psicosociales que nos pueden ayudar a entender un poco el desarrollo psicosocial de las personas. El primero es confianza versus desconfianza. Este estadio transcurre desde que la persona nace hasta los 18 meses de vida y depende de la relación o vínculo que se haya creado con la madre. La relación con la madre determinará los futuros vínculos que se establecerán con las personas a lo largo de su vida. Cómo se comporte con la madre o la madre con él, viceversa, es como el pequeño va a poder derivarse para poder tener amigos en un futuro o relacionarse con las personas. El segundo estadio es el de autonomía versus vergüenza y duda.
que va desde de los 18 meses hasta los 3 años de vida. Durante este estadio, el niño emprende su desarrollo cognitivo y muscular, cuando empieza a controlar y ejercitar los músculos que se relacionan con las excreciones corporales, lo que hablábamos del pequeño cuando empieza a controlar sus esfínteres. Este proceso de aprendizaje puede conducir a momentos de duda y de vergüenza, cuando le gana. Básicamente es de lo que habla. El tercer estadio es de la iniciativa y culpa. Este estadio va desde los 3 hasta los 5 años. El niño empieza a desarrollarse muy rápido, tanto física como intelectualmente. Crece su interés por relacionarse con otros niños y pone a prueba sus habilidades. Es en esta etapa cuando el pequeño empieza a ser más competente con los demás y empieza a llorar cuando un pequeño externo a él le gana. El cuarto estadio se llama laborosidad versus inferioridad y va desde los 6 a los 7 años hasta los 12 años. Los niños muestran un interés genuino por el aprendizaje y cómo funcionan las cosas. Además, intentan hacer las cosas por su propia mano, poner la inquietud en hacer las cosas por sí mismo. El quinto estadio es el de la exploración de la identidad versus la difusión de identidad. ¿Qué significa esto? Este estadio tiene lugar durante la adolescencia y es en este donde el adolescente comienza a hacerse la pregunta, ¿quién soy yo? Empiezan a mostrarse antipáticos ante los padres y además empiezan a querer tener más compañía con sus amigos, juntarse más con las personas que le crean una pequeña seguridad dentro de su sistema psicológico. Y es ahí donde prefieren decidir qué van a hacer en un futuro. Además, el sexto estadio es intimidad frente al aislamiento. Este estadio va desde los 20 hasta los 40 años. Es en esta etapa donde los adultos comienzan a formar una serie de etapas para que él mismo pueda desarrollarse y desenvolverse con la sociedad. Es decir, es en esta etapa cuando el adulto decide si unirse a la sociedad y convivir de alguna u otra manera o simplemente se aleja y se aísla. El detalle en esta etapa es que pueden entrar en una etapa de soledad en la cual le puede generar una serie de problemas de depresión que probablemente y lamentablemente pueden derivar en consecuencias ya sea sobre su propia vida o sobre la sociedad que lo rodea. El séptimo estadio es generatividad frente al estancamiento. Este estadio transcurre desde los 40 hasta los 60 años. En esta etapa de la vida adulta, el adulto comienza a ver si su vida realmente tuvo sentido, si su vida llegó a un propósito o simplemente la echó a la basura. El octavo estadio y el último es el de integridad del yo frente a la desesperación y va desde los 60 años en adelante. Es en este momento cuando la persona deja de ser productivo o al menos produce menos que antes. Una etapa en la vida en la que forma la forma de vivir alteradamente totalmente. ¿A qué me refiero? Es cuando los amigos empiezan a fallecer, cuando probablemente algunos hijos, alguna familia se ha ido, lo que es la esposa, si es que la tuvo o no la tuvo, empieza a cuestionarse esa parte y empieza a enfrentar una serie de duelos que le causan en la vejez, tanto en el propio cuerpo como en el de los demás. Quiere decir que la etapa del duelo en la muerte o en la pérdida de un ser querido comienzan a hacer estragos tanto en su mente como en su cuerpo y a su vez también en las personas que los rodean. Ahora bien, dentro de estas etapas que van desde lo mental hasta lo corpóreo en el desarrollo de nuestros comportamientos, tenemos una teoría del desarrollo que entra más específicamente en el aprendizaje y entra a favor de Jean Piaget. ¿Qué significa él? Él fue un reconocido psicólogo y biólogo epistemológico de origen suizo. Esta persona, para él, los cambios en nuestro conocimiento, esos saltos cualitativos, es decir, sube y baja en lo que es el aprendizaje, nos llevan a interiorizar en nuevos conocimientos a partir de nuestra experiencia. Se explican por una recombinación que actúa sobre los esquemas mentales que tenemos a mano tal cual como se nos muestra en la teoría de Piaget. Brindó un concepto de esquema que se utiliza a la hora de referirse al tipo de organización cognitiva existente entre las categorías en un momento determinado.
¿Qué quiere decir esto? Que empezamos a relacionar y a combinar el entorno que nos rodea. Es algo así como las maneras en las que una persona integra y ordena sus ideas y las pone en relación con otras. Ya en Piaget sostiene que un esquema es una estructura mental concreta que puede ser transportada y sistematizada, es decir, lo que sabemos lo podemos transformar en aprendizaje, información que nos va a servir a nosotros o a futuras generaciones. Una de las principales ideas fundamentales de esta teoría es el concepto de la inteligencia humana como un proceso de naturaleza biológica, es decir, ningún ser humano puede nacer o crecer sin desarrollar algún tipo de inteligencia. La diferencia es en qué tanto nosotros la nutrimos y la dejamos crecer. El suizo sostiene que el hombre es un organismo vivo que se representa en un entorno físico y dotado de una herencia biológica. Lo que yo les comentaba, ningún ser humano puede crecer sin desarrollar alguna inteligencia. A su vez, dentro de la dinámica de adaptación operan dos procesos, el de la asimilación y el de la acomodación. La asimilación hace referencia a la manera en que un organismo afronta un estímulo externo en base a sus leyes de organización presente. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, tengo a un perrito que me quiere atacar. Y si yo no he tenido alguna experiencia con el perrito, probablemente el perro me llegue a atacar porque yo no asimilé, nunca concreté esa información de que el perro es peligroso. Mas, sin embargo, si fui creciendo y me inculcaron ese tipo de información o lo vi en algún lugar, lo asimilo y entiendo que el perro es un peligro para mí y entonces esta parte me mantiene a mí a salvo. La segunda es la acomodación. Esta, por el contrario, involucra una modificación en las organizaciones presentes en respuesta a las exigencias del miedo. Básicamente, no haces nada. No haces nada porque no sabes hacer las cosas. Es decir, nunca se tuvo un desarrollo en tu inteligencia. El tercero es la equilibración. Es en este modo que mediante la asimilación y la acomodación somos capaces de reestructurar cognitivamente nuestros aprendizajes durante cada etapa del desarrollo. Es decir, es aquí donde asimilamos qué hacer y qué no hacer cuando ya estamos en una experiencia, es decir, qué decisión tomar. Según Piaget, el conocimiento no es innato. Como les comentaba, para él es una cuestión biológica. A partir de ello generó 4 estadios del desarrollo del aprendizaje. Su primer estadio es el sensorio motor. ¿Qué quiere decir esto? Reconoce que existe una inteligencia sensoromotriz anterior al lenguaje, lo cual implica una coordinación de los medios para alcanzar un fin. Muevo mi mano para alcanzar algo que necesito. Muevo mis pies para poder avanzar, etcétera. Cada función de mi cuerpo la tengo controlada de acuerdo a mi aprendizaje. Segundo estadio, el preoperatorio. En el segundo estadio aparece la función simbólica, que es el lenguaje, lo que es la comunicación, la imitación y la imagen mental. ¿Qué quiere decir esto? Que comienzo a desarrollar un lenguaje para poderme comunicar u obtener lo que yo necesito. Empiezo a generar imágenes que vendrían siendo las expectativas y objetivos en la vida para poder yo coordinar y seguir adelante en mis propósitos. Tercer estadio, operaciones concretas. En este, el niño coordina operaciones en el sentido de la reversibilidad, siendo esta la propiedad fundamental del sistema operatorio. Alcanza una lógica de clases, de relaciones, de números, pero todavía no posee una lógica. Quiere decir que en el desarrollo del aprendizaje básico del pequeño, él apenas va desarrollando números, va desarrollando letras, más sin embargo todavía no les crea una relación con su entorno exterior. En la cuarta fase, que es la operación formal, finalmente en el de las operaciones formales, el sujeto construye razonamiento deductivo sobre una hipótesis, es decir, alcanza una lógica de preposiciones, comienza a contar, comienza a leer y lo empieza a relacionar con su entorno. A base de ello, tenemos otro teórico que nos ayuda a entender lo que es el desarrollo del aprendizaje. Este teórico hizo la teoría sociocultural y es de Lev Vygotsky. Este señor nació en Rusia en el periodo de 1896 a 1934 y sostiene que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social.
Para él, existe una zona de desarrollo proximal. ¿Qué quiere decir? El papel de los adultos representa un método de gran importancia para que el niño se pueda desenvolver. Es decir, en el paso previo a que él pueda dominar todas las facetas del aprendizaje, necesita haber interiorizado en un aprendizaje de conducta. Es decir, aquí empieza todo lo que los padres nos enseñan para poder desenvolvernos dentro de la sociedad. No es solamente aprender, es aprender sobre valores, sobre ética y mostrarnos ante el mundo. Así bien, esta se cruza en la zona de desarrollo proximal, que es lo entendido a los padres. Vygotsky, identificó 3 etapas en el desarrollo cognitivo, cada una de las características y procesos específicos que a continuación se describen en las siguientes etapas. Etapa 1. Etapa de la actividad práctica. Esta abarca desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. Durante este periodo, los niños aprenden principalmente a través de la experimentación y la exploración física. Es cuando los pequeños quieren buscar el mundo y comérselo. ¿Por qué? Porque todo les llama la atención, todo les interesa y quieren saber de todo. La etapa 2 es la etapa de la actividad simbólica. Durante este periodo, los niños desarrollan la capacidad de representar objetos y situaciones en su mente. Se extiende desde los 2 años hasta los 6 años y utilizan objetos para poder comunicarse. Objetos, dibujos, cualquier cosa que ellos puedan usar para mantenerse en contacto con el entorno, lo usan para poder comunicarse. La tercera etapa es el de las operaciones concretas. En esta etapa es desde los 6 años hasta los 12 años y durante esta ya tiene una capacidad de pensamiento más lógico y sistemático. Realiza operaciones mentales concretas y aprende a clasificar y ordenar objetos, a comprender relaciones espaciales y a resolver problemas matemáticos muy sencillos. Es decir, empieza a aprender conocimientos nuevos que se les enseña a través de la docencia y la educación. En conclusión, la teoría sociocultural de Vygotsky destaca la importancia de la interacción social y cultural en el desarrollo. Estos conocimientos y estas etapas van en pro de cómo se desenvuelve con las personas que los rodean, más concretamente en la escuela. Ahora bien, el señor Lev Vygotsky desarrolló esto, pero tenemos también las teorías conductivistas. Estas teorías conductivistas también van enfocadas al aprendizaje y postulan que el comportamiento humano es influenciado por recompensas y castigos. Es decir, para que un niño pueda aprender debe de tener un impulso y una ganancia para poder hacerlo, o bien si deja de hacerlo, requiere aprender a tener un castigo por dejar de hacer las cosas, es decir, ganancia contra pérdida. Las principales características de la teoría conductista es el enfoque a la conducta observable, es decir, se centra en el estudio de la conducta y deja en medición todo lo que se hace, dejando de lado los procesos mentales internos. Te doy una orden, la cumples, tienes tu recompensa, no la haces, tienes tu castigo. La importancia de los estímulos y las respuestas es exactamente lo mismo. La teoría conductivista marca un inicio y un final en las conductas. Haces lo que te digo y generas una ganancia. Básicamente las teorías conductistas marcan esta pauta. Ahora bien, tenemos a otra persona que nos hizo una teoría del desarrollo del aprendizaje. Es Bandura. Tal como lo hizo Lev Vygotsky, Bandura también se centra en el foco del estudio sobre los procesos de aprendizaje en la interacción con el entorno. Para Bandura, los conductistas lo subestiman. ¿Por qué? Porque ellos no entran en la dimensión social, simplemente es causa y efecto para los conductistas. Además, él clasifica todo lo que conlleva el aprendizaje, es decir, qué cosas del entorno afectan a la persona para que pueda aprender. Una de ellas es el ambiente y es para que exista una sociedad, por pequeña que ésta sea, debe de haber un contexto o un lugar donde la persona pueda desarrollarse. El factor cognitivo nos dice también Bandura que el aprendiz no es un sujeto pasivo que asiste despasionadamente a una ceremonia, sino que participa activamente en el proceso e incluso espera cosas de cada etapa del aprendizaje. Es decir,
vayamos o no vayamos con ganas de ir a la escuela, vamos a tener que participar activamente. ¿Para qué? Para nosotros aprender, sea como sea, poca o mucha atención que pongamos, siempre aprendemos algo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está en constante querer aprender. Busca llenarse de más conocimiento. Además, Bandura nos habla del aprendizaje vicario. Este pináculo del aspecto social es el aprendizaje, remarcado por Bandura, en el que un organismo es capaz de extraer enseñanzas a partir de la observación de lo que hace otro. Esto es maravilloso porque una persona puede aprender a raíz de solamente observar lo que otra persona hace. Esto es lo que nos dice Bandura y ciertamente al día de hoy sigue siendo una realidad concreta. Bandura no lo pudo haber estimado en sus teorías y más sin embargo ya es una realidad concreta. Para ello, la influencia de estas teorías en el desarrollo del aprendizaje nos dice mucho sobre la educación que recibe cada una de las personas. En conclusión, cada uno de nosotros debemos de tener la iniciativa para poder hacer de nosotros mismos unas mejores personas. ¿A qué me refiero? Las primeras etapas del desarrollo probablemente no dependan de nosotros, no somos conscientes en su totalidad de lo que hacemos. Mas, sin embargo, podemos a partir de la edad consciente de los 7 años en adelante tomar decisiones más concretas para poder desarrollarnos. Muchas gracias por su tiempo y atenciones. Que pasen excelente noche.